Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hoy tenemos un evento compartido con el Comité de Bienes Raíces y Construcción, el tema eficiencia energética y el cambio hacia la competitividad de los negocios y edificaciones sostenibles. Un tema en común entre ambos comités, una preocupación evidente no solamente de estos dos sectores, sino también de la sociedad en su conjunto, ¿no? Como de costumbre, primero quisiera agradecer a nuestros patrocinadores por su apoyo. Este es el caso de Chevron, First Quantum, Cobre Panamá, Johnson Johnson, KPMG, AES Panamá, Panamá Canal Railways, Big Bang, Argos, Ricardo Pérez, Banco Lafice, Global Bank, 3M y MIT. Ahora quisiera aprovechar para invitar a Oscar Díaz, presidente del Comité de Bienes Raíces y Construcción, a que encienda la cámara. Oscar, oye, muchas gracias por aceptar la invitación de unir los esfuerzos para hacer este evento del día de hoy. Gracias, Julio, por la invitación y por la organización. Quería darle la bienvenida a nuestros expositores, a Félix Linares, de AG Proyectos y Servicios, a Carla López, expresidenta de Panama Green Building Council, a Luisa Plaza, Facility Manager en el Complejo Business Park, y a Valenti González, Customer Success Manager en ESFI Panamá. Y antes de darte de vuelta la palabra, Julio, de los expositores, quería mencionar un poco brevemente la dinámica del webinar. Es un poco diferente a las usuales. Tenemos 4 expositores. Cada presentación será de aproximadamente 20 minutos y al final tendremos un espacio, una buena dinámica de preguntas y respuestas. En caso de tener alguna pregunta, pueden escribirla en el chat, no tienen que esperar hasta el final, se guarda y al final de las 4 presentaciones, entonces la leeremos en público. Ahora sí, Julio, te cedo de vuelta el micrófono. Muchas gracias, Oscar. Excelente. Bueno, sin más preámbulos, tenemos una agenda bastante apretada para el día de hoy, o sea que pasamos directamente a nuestro primer expositor. Nuestro primer expositor es Félix Linares, un amigo de la casa, es ingeniero, cofundador y project manager de AG Proyectos y Servicios. Tiene 25 años de experiencia en el sector de energía y telecomunicaciones, trabajando en las áreas de consultoría, ingeniería de diseño, eficiencia energética, medición y gestión de energía. Actualmente es miembro del CONTE, Consejo Nacional de Transición Energética. Félix, muchísimas gracias por aceptar la invitación a acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Julio, a ustedes por la invitación y por este espacio, el cual siempre es una ventana para nosotros poder contribuir un granito de arena en pro del desarrollo de la eficiencia energética en Panamá y la región. No, gracias a ti, Félix. Cuando guste puedes proyectar. Ok, excelente. Permítame un segundito. Ok. Excelente. Bueno, muy buenos días a todos. Ya, como me presentaron, mi nombre es Félix Linares. Llevamos un buen tiempo trabajando el tema de la eficiencia energética en Panamá. Voy a procurar ser un poquito rápido en la presentación debido al corto tiempo que disponemos y el contenido importante y relevante que tiene acá. Entonces, por favor, toman nota de las preguntas que tengan o las dejan saber en el chat para que puedan luego ser atendidas al fin de la reunión. Como les digo, Julio, nosotros somos una empresa de ingeniería y proyectos. Nos especializamos en lo que es eficiencia energética, gestión de la energía, energías renovables y transición energética, buscando hacer que los negocios sean más competitivos y buscando lograr obtener edificaciones neto cero para ver si logramos descarbonizar un poco el planeta y lograr esos objetivos de la Cumbre de París. Entonces, pues nosotros buscamos estar alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. En la agenda de este webinar les voy a pasar por algunos aspectos globales que refieren a la materia de eficiencia energética.
Déjame colocarle acá el puntero. Ok, primeramente vamos a ver unos aspectos globales de lo que refiere a la materia de eficiencia energética, unos aspectos locales de acá de Panamá y la región. Los voy a pasar rápidamente por algunas leyes y decretos. No los voy a aburrir mucho con esto, pero sí le voy a indicar que hay algunas leyes actualmente vigentes que se están usando dependiendo del tipo de industria que ustedes sean y de las cuales pueden obtener beneficios ya en forma directa. Hay algunas leyes que se están creando y algunas que están en desarrollo o modificándose. Les voy a dar algunas indicaciones de lo que son los objetivos de buscar una edificación neto cero y cuál es el paso que deberían seguirse para un correcto desembolso de las inversiones para este tipo de edificaciones, para el logro de este tipo de edificaciones. Luego entro un poco más en detalle en materia de eficiencia energética y luego desgloso un caso de éxito mostrándoles cómo, siguiendo esta metodología, se obtuvieron resultados bien interesantes. Y concluyendo con lo que es medición, gestión de energía y evaluación de desempeño, los cuales son los aspectos más fundamentales de la eficiencia energética. Entonces, iniciamos con los aspectos globales. Primeramente, les dejo saber. Ok, perdón. Ok. Acá pueden observar dos mapas del mundo. Del lado izquierdo tienen el mapa del mundo posicionado en la eficiencia energética, de cómo es la situación de la eficiencia energética según la American Council for Energy Efficient Economy, en el cual a través de 35 indicadores, lo que refiere a sector, esfuerzos nacionales, edificaciones, industria y transporte, a través de 35 indicadores en estos aspectos, dan un ranking total para estos países. Durante el año 2016 y 2018, Alemania, Italia y Francia pues encabezaban esta lista. Ahora para el año 2022, con estos temas de la guerra de Ucrania y algunas otras crisis energéticas mundiales, pues el panorama ha cambiado. Quise mostrarle este calificación energética porque, digamos, estos son los factores claves que nos hacen tener una economía energéticamente más independiente. Y pues nos da una autonomía de modo que los precios de los combustibles no nos impacten tanto en nuestra vida diaria o de nuestro negocio. Fíjense que para el año 2022 ya las posiciones cambiaron. Francia y Reino Unido se posicionan de primero. Obviamente Alemania ha tenido que utilizar combustibles fósiles y otro tipo de alternativas, por lo cual ha oscurecido un poco su huella de carbono y así se han movido algunas posiciones. Algunos países han ganado posiciones, otros países han perdido algunas posiciones. Que en el caso de América Latina, pues los países que tienen más experiencia en estos temas, pues no solamente América Latina, sino en las Américas, estamos Estados Unidos, que ocupa la 10ª posición. Hace 4 años atrás ocupaba la 8ª, pero con ciertas políticas gubernamentales con los presidentes anteriores, por salirse de los acuerdos internacionales, pues perdieron algunas posiciones, no por salirse de los acuerdos, sino por las políticas energéticas que ellos dictan. Entonces, uno de los aspectos claves son las políticas energéticas que designan estos países. Acá les voy a mostrar qué está haciendo el país líder. El país líder, pues este es su ranking, tiene 74.5 puntos. Entonces sus esfuerzos pues tienen unos esfuerzos nacionales para reducir la energía en un 20% para el 2030. O sea, fíjense que tienen ya una meta de reducción de energía y reducción de emisiones en un 37%. Tienen un plan nacional
el cual contiene disposiciones de eficiencia energética que van más allá, inclusive los objetivos son más ambiciosos que todos los miembros de la Unión Europea. Y el plan incluye un programa de negociación de certificados o bonos blancos. Con respecto a edificaciones, ¿qué hicieron ellos? Bueno, ahorita Francia ocupó el segundo lugar en materia de edificaciones, pero tienen códigos de edificaciones residenciales y comerciales, los cuales son de uso obligatorio en todo el país. El plan de eficiencia también describe políticas energéticas muy agresivas y se comprometieron en modificar más de 500.000 viviendas por año. Pero entonces ellos tienen un sistema de etiquetado y clasificación de edificios según el tipo, como gasten el uso estos edificaciones, con base a ciertos estándares de rendimiento de construcción para los edificios y a su vez tienen un programa de modernización de edificios que, como les dije, es bastante ambicioso. Y con el sector transporte, pues también tienen una reducción del 29% de objetivo. Para ello se aplican en estándares nuevos para vehículos y fomentan la compra de vehículos más eficientes. Y gastan aproximadamente más del 3% en desarrollo de redes ferroviarias, más que en mantenimiento de carreteras. Entonces, en conclusión, en resumen, ¿qué hace este país? Este país tiene objetivos muy claros que son más ambiciosos que los de sus compañeros, países, miembros, y se fundamentan en estándares de última vanguardia, o sea, cuando digo los estándares más recientes que refieren a eficiencias, y pues van de la mano con programas que fomentan incentivos, certificaciones o esquemas de financiamiento que les permitan llevar a cabo tanto a ellos como gobierno como a los usuarios se interesen por hacer estos cambios. En Panamá, pues tenemos una agenda de transición energética en la cual hay dos puntos. Uno es la Estrategia Nacional de Uso Racional de Energía, la otra es la Estrategia de Movilidad y la otra es la Estrategia de Generación Distribuida. Estos tres aspectos, digamos, van alineados con estas políticas energéticas internacionales con miras a una transición y descarbonización energética. Para ello hay un plan estratégico, el cual tiene un comité de energía, tiene un programa de uso racional y eficiente de energía, el cual el año pasado se promulgó una nueva versión, añadiendo unas mejoras a la ley existente del 2012, pero busca poner en algunos incentivos y subsidios. De hecho, les dejo saber que nosotros tenemos una ley del año 2012, pero muchos de estos aspectos no se llevan a cabo. Entonces, parte de lo que se está haciendo ahorita es como cerrando esas brechas y barreras que existen para que se pueda llevar a cabo esto, o logrando objetivos de financiamiento. Fíjense que desde hace 2014 se promulgó un fondo de URRE para el uso racional y eficiente de la energía, del cual todavía no tenemos esos recursos. Sin embargo, esta primera semana de mayo, creo que entre la primera y la segunda semana de mayo, el Secretario Nacional de Energía anunció que ya se está creando un fondo para la transición energética. Bueno, también va de la mano de normas etiquetado y, como les decía, hay que trabajar en la investigación y difusión y, obviamente, comités de profesionales que se ocupen de llevar a cabo estos proyectos. Rápidamente, quiero ser breve, como les decía, hay ya legislación. En Panamá tenemos legislación en materia de uso racional y eficiente de energía. Hay varios artículos y, como les indiqué, hay otros que están en proceso. Entonces, el objeto es complementar las inversiones en proyectos o programas que estén económicamente justificados y que resulten en mejoras de productividad y eficiencia. También quiero hacer referencia particularmente a la Ley 76 y la Ley 25. Entre estas disposiciones se fomenta el desarrollo sostenible y la eficiencia energética en la industria, en las cuales pueden solicitar un CFI que reconoce hasta el 40% de las inversiones. Algunos de nuestros clientes ya hacen uso de esto y ya, digamos, les dejo saber que esto sí se cumple porque ya hemos realizado en 2017 para acá varios proyectos los cuales los clientes han obtenido este beneficio. Y pues el artículo 23 denota inversiones o reinversiones de las utilidades que pueden aplicarse para un certificado. Entre ellos resalto el artículo 6, el cual habla sobre el mejoramiento de la eficiencia de la utilización de la energía en procesos productivos o también mejora de
la confiabilidad, no solamente la eficiencia, sino la confiabilidad. Este aspecto también es fundamental. La eficiencia y la confiabilidad van de la mano. En el suministro de esta, que no haya recibido otro beneficio en la ley contemplada. Perfecto. Entonces, como les dejo dicho, hay nuevas regulaciones. Es bueno que el Comité de Energía y los involucrados conozcan estos aspectos porque son esenciales. Pues ya voy a entrar de lleno ya de una vez en materia en lo que refiere a edificaciones neto cero. Pues las edificaciones neto cero, otro compañero va a explicar un poco más en detalle. Vi que otro compañero va a presentar algunos modelos energéticos de la presentación. Sin embargo, le dejo 4 aspectos clave que son fundamentales, que uno es la envolvente de la edificación, la cual trata de enfocarse en las estrategias para el diseño como tal de los proyectos, requisitos específicos que tienen que ver con el aprovechamiento del clima, la orientación de la edificación, todo este tipo de cosas, sombras, techos, materiales de la edificación. La materia de iluminación y sistemas de control, el confort, enfocarse en el confort de la edificación, en los estándares, opciones para sistemas de confort alternativos de baja energía y pues ya el fomento de las energías renovables. Eso rápidamente lo dejo saber en esto. Pienso que este slide muestra un aspecto clave con respecto a cómo lograr una edificación neto cero con las más acertadas inversiones. Primeramente, digamos, este es como el camino a seguir. Primeramente, en una edificación nueva o existente, primeramente parte por la eficiencia energética. ¿Qué es la suficiencia energética? Es la manera más costo efectiva de hacer que las necesidades energéticas de una edificación sean las menos necesarias. Vuelvo y repito, para ello se necesite trabajar con códigos de edificaciones ambiciosos en los cuales permitan establecer líneas base para lo que son el aprovechamiento de materiales que permitan que la climatización no se pierda de la edificación o que la radiación térmica no afecte mucho a nuestra edificación y no tengan que utilizarse muchos equipos de acondicionamiento o mucho gasto energético con equipos activos para acondicionar el área. Entonces, primeramente, la suficiencia energética es el paso previo para el óptimo uso de la energía. Luego, sí entramos con la eficiencia energética, que es lograr más con menos, o sea, lograr producir ese bienestar o esos servicios que necesitamos de una manera más óptima. Esto ya tiene que ver con elementos activos. La suficiencia tiene que ver más con elementos pasivos que van relativos a la construcción y el diseño de la edificación. Entonces, y pues una vez que se ha hecho estos 2 pasos, es que uno debe pasar a las energías renovables, como termosolar para calentamiento del aprovechamiento del agua, como las energías fotovoltaicas para desplazar energías. Pero resulta ser que en Panamá y muchos países pues saltamos directamente a este paso. Eso hace que las inversiones no sean las más acertadas porque entonces dimensionamos mucho un sistema fotovoltaico y afectamos luego los costos de retorno de inversión para poder aplicar eficiencia energética. Es importante conocer que en materia de códigos de edificaciones existen varios códigos de edificaciones. En Panamá tenemos un reglamento de edificaciones sostenibles, el cual es prescriptivo. Digamos, es algo básico, es un inicio, pero es algo muy básico. Tenemos que ser más ambiciosos y nuestros códigos deberían llegar al menos a un código de prestaciones. Porque en el código prescriptivo simplemente se eligen algunos elementos y son opcionales, pero los elementos activos son de meramente, no son exigidos, sino son seleccionados por el usuario a voluntad. Hay otros que son más exigentes, que son de resultados. Les dejo saber que los países más exitosos en materia de eficiencia energética, pues utilizan los de prestaciones y de resultados. Entrando ya de lleno en materia de eficiencia energética, pues les dejo saber que hay varias certificaciones, tanto LEED, Edge. El LEED pues es más ambicioso y más costoso, pero tiene una materia de energía y eficiencia. Luego se creó Edge, que tiene que ver con la reducción de consumo de energía, la reducción de los materiales de la edificación. Y desde hace unos años, Edge y LED se fundamentan en ISO para la mejora del desempeño energético e incrementar la eficiencia energética. Entonces, pues pasando al ISO, consideramos nosotros que es
también vuelvo y repito, el camino a seguir o los pasos claves para implementar un buen proyecto de eficiencia energética. El proyecto de eficiencia energética no es en hacer meros cambios tecnológicos de iluminación y climatización. Realmente debe partirse con unas políticas energéticas, una adecuada planeación y luego pasar por la verificación de los activos y hacer como un ciclo de auditoría, seguimiento y monitorización de los elementos. Para ello, pues hay una línea o un checklist a seguir para poder implementar la eficiencia energética según ISO 50001, que sería nuestra recomendación para la implementación de proyectos de eficiencia energética. Aquí viene una de las primeras preguntas. ¿Cómo mejorar la competitividad? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes para el negocio? Es importante que ustedes tengan claro qué es lo primero que quieren ver. Mire, yo solamente quiero reducir mis costos de energía y mi consumo de demanda de potencia para que el coste sea más bajo y pueda reducir mis costos de uno de mis principales insumos. Pero resulta ser que la calidad de energía también puede impactar en mis procesos, en paradas o en daño de equipos. También si tengo un crecimiento que no está planificado, pues esto puede causar colapsos en la infraestructura y puede intervenir en cuestiones de seguridad o disminución de la confiabilidad de la instalación. Otro aspecto también esencial es que en Panamá y en algunos países de la región, cuando se hacen inversiones en activos consumidores de energía, se compra con base al costo inicial del equipo y no con base a lo que refiere al ciclo de vida del proyecto. Esto es un aspecto fundamental para esto. Y pues todo esto conlleva a conocer cuánto es la huella de carbono que tiene cada una de esas edificaciones o negocios y evidentemente cerrar el ciclo con la evaluación del desempeño energético. ¿Cómo debe trabajarse? Debe seguirse el esquema ISO con ciclo Deming, el ciclo de mejora continua, el cual tiene una forma pasiva de planear, hacer, verificar y actuar. Les dejo saber que eficiencia energética es la mejor inversión que pueden hacer, inclusive más que en algunos casos donde se tiene mucho desperdicio energético, invertir en eficiencia energética puede ser más rentable que invertir en su propio negocio. ¿A qué refiero esto? Porque simplemente reducir el gasto energético puede lograr ahorros bastante importantes. Hoy por hoy la eficiencia energética es la fuente de energía más económica respecto a todas las demás fuentes de energía disponibles. Pueden tener rendimientos superiores como de cualquier otra fuente de energía. Quiero pasar por mostrarles qué es desempeño energético. Desempeño energético es la clave para lograr una mejora competitiva. Para ellos hay tres aspectos. Uno, saber primeramente cómo usamos la energía. Hay que saber cómo la usamos en ventilación, iluminación, climatización y los demás procesos que ustedes tienen. Es esencial para saber en cuál de estos es que tenemos el mayor gasto energético y poder centrar allí los esfuerzos de ahorro. Luego, el consumo de energía, que es el valor cuantitativo, que es el que nos llega en la factura. Y otro, la eficiencia energética, que es la práctica que tiene para hacer más con menos. Todos estos tres aspectos es lo que refiere a desempeño energético, que les voy a estar hablando mucho de esto a futuro, y los cuales se controlan mediante los indicadores de desempeño energético, los cuales pueden ir por área o por unidad de proceso. Voy a presentarles acá cómo sería una forma de implementar un proyecto de eficiencia energética en los cuales una situación inicial poco eficiente es donde tendríamos costes operativos altos. Ahí dejo algunos números de referencia para que se puedan ver. Costes energéticos altos. Entonces, el primer proceso de la eficiencia energética involucra hacer una gestión técnica en la cual se realiza un diagnóstico, una auditoría energética. Se hacen los análisis de esos valores o esos procesos productivos o consumidores de energía. Luego se hace una evaluación financiera para poder luego pasar a las medidas de conservación o de ahorro de energía ideales para poder lograr ahorros de energía que paguen las inversiones que nos conlleven a costos de operación y mantenimiento más bajos y a un nuevo costo de energía más bajo. Pero todo esto tiene que ir de la mano de una gestión energética, la cual lleva estos tres
aspectos: la medición, el control, la gestión y la medida de la verificación. Esto es lo que me va a garantizar que se puedan sostener en el tiempo los ahorros, los costos bajos de operación y mantenimiento y el ahorro energético para una situación. De manera que si no se lleva a cabo este proceso, se pueden hacer inversiones, pero se pueden perder en el tiempo. Les dejo por lo menos un aspecto de una situación del aspecto. Tenemos una edificación, la cual tiene un determinado área, un determinado coste de energía y una determinada demanda potencia, con un costo de energía anual. Bueno, esto me indica que, y unos costos de operación y mantenimiento. Estos serían los tres aspectos relevantes. Hay que saber cómo esta energía se distribuye por uso, por sistemas de aire acondicionado e iluminación, y esto cómo nos posiciona en una clasificación energética, ¿verdad? En este caso, pues nos salió muy bien la clasificación energética. Entonces, como vieron en las políticas energéticas globales, hay que trazarse un plan el cual tenga unos objetivos y metas. Las inversiones en eficiencia energética van de la mano del objetivo que se trace. Si yo me trazo un 25% de ahorro, pues los costes de inversión van asociados a ese 25%. Si yo me trazo un objetivo menor, pues las inversiones van a ser menores, así como si me trazo objetivos mayores. En este caso, para este proyecto se trataron mejoras en la calidad del servicio eléctrico, mejorar en la iluminación, mejorar en el sistema de climatización, y se incorporó el sistema de medición y control para poder construir la línea base energética y poder evaluar el desempeño energético futuro, como lo establece la ISO 50001. Este aspecto que sigue a continuación es poder evaluar cómo se va a financiar un proyecto. Existen varias formas de financiamiento. En caso panameño solamente contamos con pocas de ellas. Una es los esquemas de financiamiento convencionales a balance o a leasing. Sin embargo, nosotros estamos trabajando porque en Panamá se implementen esquemas de financiamiento a proyectos. Los esquemas de balance o leasing son basados en, digamos, la estabilidad financiera de la organización y va contra los activos de la organización o contra los activos que se compren para el proyecto. Mientras que los esquemas de financiamiento a proyectos van basados en la energía que se logre ahorrar con el proyecto o en la energía que se logre producir contra un proyecto de energías renovables. Pero fíjense que esta evaluación parte de una valoración del cliente, una valoración técnica y una valoración financiera. Entonces, es importante y clave el ajustarse a un protocolo óptimo para lograr tener estos controles. Los aspectos técnicos y financieros pues son esenciales para lograr esto. Entonces, allí las inversiones en equipos son esenciales, una buena especificación y una buena evaluación del desempeño energético. Pues en este proyecto pues se hicieron mejoras, las cuales tengo que ir avanzando porque ya me queda poco tiempo y cerrando. Se hicieron mejoras, pero al final la medición, les dejo saber que la medición es clave para poder lograr estos objetivos. Una buena medición y un buen sistema de energía son esenciales para poder determinar, controlar la factura, poder tener opciones a un mercado mayorista, poder pasar a ser un consumidor de energía y poder evaluar los costos y los ahorros energéticos. Esta sería una infraestructura de cómo debería lograrse una gestión de evaluación de desempeño. Una plataforma de gestión de energía pues es clave para la gerencia y ver los ahorros, y software que contengan analítica en los cuales se pueda evaluar el desempeño energético. Y el desempeño energético tiene varios aspectos, los cuales se fundamentan en el Protocolo Internacional de Medición y Verificación del Performance. Adecuarse a este protocolo controla el riesgo técnico y el riesgo financiero del proyecto, de modo que se puedan reportar los beneficios y puedan ustedes luego tener una situación de lo que estaba previo y lo que se logra luego con las medidas de ahorro de energía. Se vea claramente, ¿no? De modo que, cerrando, les puedo decir que puedan ver ustedes tanto los ahorros de energía, los ahorros en reducción de huella de carbón, los otros beneficios que se tienen, no solamente económicos, sino la revalorización de la edificación y las mejoras en el confort que puedan hacer. Hay múltiples beneficios en materia de eficiencia energética, no solamente los que lo empleé. En la página de la International Energy Agency se muestran otros beneficios colaterales. Y pues les dejo esto sobre el tapete, cerrando pues diciendo que
hay aspectos esenciales. Entonces, uno es tener objetivos claros, tener metas, políticas energéticas coherentes, hacer las inversiones apropiadas en las tecnologías, no necesariamente la tecnología más económica, sino la que dé el mejor desempeño energético posible. Y pues el desempeño energético es la clave para poder lograr estos beneficios. Bueno, esto sería todo. Traté de ser lo más breve posible. Muchas gracias. Por favor, las consultas, entonces la guardamos para final. Muchas gracias, Julio. Y gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias, Félix, por tu presentación. Luego tendremos tiempo de evolucionar un poco más algunos de los puntos bastante interesantes que mencionaste. Quería introducir a nuestro siguiente expositor, es Carla López, es arquitecta, expresidenta del Panama Green Building Council, en la actualidad es vicepresidenta de la Junta de Sindicatos de la Fundación Natura y miembro del Comité Consultivo de Reglamento de Edificación Sostenible de la Junta Técnica de Ingenieros y de Ingeniería y Arquitectura. Ha dedicado gran parte de su carrera profesional a temas de patrimonio arquitectónico, avalúos y certificación LEED, logrando la primera certificación de un edificio en Panamá y de una docena de proyectos de diversos tipos. Carla, un honor tenerte aquí. Yo conozco a Carla ya hace más de 5 años. Hemos tratado de trabajar en conjunto antes. Y nada, y me alegra. Gracias por aceptar la invitación. Así que el micrófono es tuyo, Carla. Creo que estaba en mute. Ahora sí. Ahora sí te escucho, Carla. Ahora sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias, Oscar. Me da mucha alegría siempre que nos encontramos, e igualmente con los amigos de AMCHA. Es un placer estar con ustedes y les agradezco mucho esta invitación para compartir sobre un tema que nos apasiona, que es la sostenibilidad de edificios. Voy a compartir la presentación. A ver si doy con la tecnología y entonces apagar la cámara para que tengamos mejor visibilidad. Listo. Bien. ¿Me confirman nada más si pueden ver, Oscar? Sí, sí podemos ver. Perfecto, Sí. gracias. Perfecto. Bueno, gracias nuevamente. Hoy vamos a enfocar la presentación en una de las nuevas regulaciones que ya bien mencionó el expositor anterior, porque está teniendo ciertos cambios a partir del 1 de agosto y esta regulación es el Reglamento de Edificación Sostenible. Como bien comentó Oscar, hemos estado involucrados por varios años en el tema de sostenibilidad para edificios, y en ese tema la eficiencia en energía es fundamental. Uno de los mayores impactos ambientales se produce por el consumo de energía en las edificaciones, y este consumo de energía está determinado por muchas de las decisiones que tomamos al momento del diseño y de la construcción, y que más adelante a los usuarios se les hace difícil revertir. El reglamento que vamos a comentar hoy es un reglamento emitido por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, que tiene un comité consultivo permanente sobre edificación sostenible. En este momento está coordinado por el ingeniero Carlos Alfredo Arias, a quien muchos de ustedes seguramente conocen, y quien nos colaboró en elaborar el material de esta presentación. Bien, algunos antecedentes que ya se han mencionado en el contexto nacional para esta regulación son la Ley 69 de 2012, es la conocida como la Ley URE, de uso racional y eficiente de la energía, que brinda algunas pautas y también intenta buscar incentivos para la eficiencia en energía, y que fue continuada a través de una resolución de la Secretaría Nacional de Energía en 2016. Esta resolución presentaba una guía de edificación sostenible como una orientación a los profesionales. Sin embargo, pronto se vio que ese tema de brindar una guía con tantas medidas tan amplias causaba incluso un poquito de desorientación en un mercado que no era muy sofisticado en este tema,
y que más bien era conveniente sentar algunas pautas obligatorias y otras voluntarias para poder orientar las metas. Todo esto en el marco de que Panamá también realizó un Plan Nacional de Energía, en el cual fue bien interesante que se habló mucho de la necesidad de descarbonizar, no solamente por el tema ambiental, sino por seguridad de energía. Recordemos que Panamá hasta el momento no tiene combustibles fósiles propios, entonces es dependiente de ellos del exterior. Hemos visto, por ejemplo, en los últimos meses, cómo han fluctuado los precios de los combustibles en función de acontecimientos globales que están fuera de nuestro alcance. De igual manera que la pandemia del COVID nos puso en sintonía de que los países que son productores tanto de combustibles como de otros elementos esenciales siempre van a reservarse el derecho de esos productos y el resto entonces queda supeditado. Entonces hay un tema de seguridad de energía que nos hace buscar otras fuentes, que son las fuentes renovables, como por ejemplo la energía fotovoltaica o la energía eólica en la red. Sin embargo, estas fuentes pues también tienen sus limitaciones en lo que es brindar potencia firme para todo el parque de edificaciones. Entonces, allí vemos pues que es importante el tema de sostenibilidad en la energía, no solo por el aspecto ambiental, sino por el aspecto de poder tener una continuidad de operaciones en que se puede estar escapando de nuestras manos si somos demasiado dependientes de fuentes externas de energía. De allí entonces, la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura trabajó la primera versión del Reglamento de Edificación Sostenible, que fue publicada en 2019. Ha tenido sus dificultades de implementación, pero ha estado caminando y ahora se ha lanzado la segunda versión que entra en vigencia el 1 de agosto de 2023. Este es un reglamento obligatorio para todo lo que son edificaciones nuevas y, sin embargo, es importante que también lo tomemos en cuenta para edificaciones existentes de manera que ellas se mantengan al día y no vayan incurriendo en una obsolescencia que al final las puede sacar del mercado. Este reglamento busca la eficiencia de energía a través de dos métodos, como nos dijo el colega Linares. Se habla de métodos prescriptivos, pero también se habla de métodos de desempeño en el reglamento de edificación sostenible, y hay muchos que desconocen que tienen la opción también de utilizar método de desempeño para sus edificaciones. El método de desempeño es un método que se utiliza en las certificaciones LEED y a través del cual se modela con algunos software cómo va a ser el comportamiento de la edificación en términos de energía, cuánto va a consumir en base a los diferentes sistemas. A través del software uno puede realizar los análisis de sensibilidad, si cambio este equipo, si pongo esta medida, cómo me afecta el consumo para tomar las decisiones financieras y poder tener el mejor diseño. Bien. ¿Cuáles son los principales temas que aborda este reglamento? Pues fundamentalmente el de eficiencia en energía, que también estaba abordado en su primera versión, pero que ahora se complementa con un tema que viene recientemente y que es el tema de la movilidad eléctrica, que es la primera vez que se trata en el reglamento. Luego también aborda el tema de eficiencia en el uso del agua, que había sido tratado en la primera versión como voluntario y ahora se introduce como obligatoria ciertas medidas, y también el de requisitos para reciclaje en función de nuevos parámetros y legislaciones que tenemos en Panamá. Y por último, este reglamento pues también aborda procedimientos administrativos como es la coordinación con los municipios, el tema de la capacitación de los profesionales, que no vamos a abundar eso en el día de hoy porque quisiéramos más bien ir hacia los conceptos fundamentales que está manejando. Bien, en el tema de eficiencia en energía, este reglamento es importante tener en cuenta que fue diseñado específicamente para Panamá en función de modelos que se corrieron para los distintos tipos de edificaciones que existen en nuestro país. Estos modelos
fueron elaborados por la Secretaría Nacional de Energía a través de una consultoría que ella realizó con la asistencia técnica del Banco Mundial en alrededor del año 2015-2016. Se tomaron los distintos tipos de edificaciones residenciales, comerciales, oficinas institucionales, se estudiaron las características constructivas y del consumo y se colocaron en modelos de simulación por computadora como los que se utilizan para el enfoque de desempeño. De esta manera, entonces, los consultores pudieron trabajar con la sensibilidad de los distintos aspectos de la edificación y llegar a la conclusión de cuáles eran los aspectos que más incidían en el tema de la eficiencia de energía. Entonces, se tomaron estos aspectos para crear unas tablas prescriptivas. ¿Qué significa prescriptivo? Pues prescriptivo es como cuando vamos al médico y nos da una prescripción, nos da una receta. El reglamento de edificación sostenible está fundamentado en estos modelos, pero nos da una receta que asume para el método simplificado que si cumplimos con estos parámetros vamos a tener una eficiencia de energía del 15% comparado con la línea base de los edificios que se estudiaron en ese momento. En pocas palabras, pues es como lo que hace el médico muchas veces, que una vez que ha estudiado nuestros síntomas, dice, bueno, si usted se toma esta medicina, debe tener este resultado. Esa es la esencia de cómo funcionan los métodos prescriptivos. Entonces, aquí tenemos que se identificaron 7 parámetros que son los que inciden fundamentalmente en la eficiencia de energía de las edificaciones, tomando en cuenta que el mayor consumo de energía en las edificaciones en Panamá está en el tema de climatización. Panamá, por nuestro clima, no solamente alto en temperatura, sino sobre todo alto en humedad, tiende a que tratemos de utilizar climatización artificial en casi todas las edificaciones. Para podernos mantener en una temperatura de 24 grados y de una humedad no mayor a 70%, definitivamente que eso tiene que ser a través de climatización artificial. Entonces, viendo que esa es la tendencia, y que esa tendencia también es importante que nosotros podamos proveer en los edificios condiciones de confort para la salud y la productividad de las personas que están allí. Eficiencia energética no es privación. No se trata ahora de que le vamos a pagar ahora a los usuarios los sistemas y los vamos a dejar en la oscuridad, en el calor, ¿no? Y que se asfixien. Esa no es la idea de la eficiencia energética. Eficiente es hacer lo mismo con menos recursos. ¿Y qué es hacer lo mismo? Es proveer condiciones apropiadas para que se puedan desarrollar las actividades. En los últimos semanas hemos visto sobre todo el tema de incremento de las temperaturas. Hemos tenido condiciones de temperatura bastante altas para lo que ya es un país cálido, que con la combinación de humedad pueden tener efectos nocivos sobre la salud, incluso provocar golpe de calor en algunas personas. Por esa razón es importante pues, que los edificios cuenten con las condiciones necesarias para operar. ¿Cuáles son estos 7 parámetros que nos inciden en la eficiencia de energía de los edificios? Pues el tipo de paredes, ventanas, la proporción de las ventanas y pared, si hay aleros que produzcan sombra, los materiales que están en el techo. Es fundamentalmente los materiales que constituyen la envolvente del edificio, más allá de equipos de sistemas de iluminación, son los que nos ayudan a que no ingrese calor y por tanto a que los sistemas de refrigeración sean mucho más eficientes. Y por supuesto que también hay otro aspecto, que es que los equipos sean equipos eficientes, que no solamente cumplan con el protocolo de Montreal de gases que no sean nocivos a la capa de ozono, sino que también tengan un alto rendimiento. Entonces, el método prescriptivo establece combinaciones de estos parámetros, ustedes los pueden ver aquí en pantalla, y estos parámetros, el diseñador arquitectónico y junto con su ingeniero mecánico puede escoger si va a utilizar, por ejemplo, paredes en cuanto a los materiales que cumplan o no las va a utilizar,
va a utilizar paredes que, por ejemplo, de vidrio normal, que son altamente, como tienen una transmisión de calor alta, entonces se va por otra opción y así va escogiendo cuáles son los parámetros que le corresponden a esa receta. Esto igualmente tanto para residencial como para oficinas y también para los edificios grandes, institucionales y comerciales. Entonces aquí se da una variedad de opciones de los parámetros. El reglamento presenta todos los materiales usualmente de la construcción en Panamá para hacer las mezclas de estas opciones y poder producir esa eficiencia del 15%. Aparte de esto, como les he comentado, el reglamento también provee la posibilidad de utilizar el método de desempeño. Es decir, si el usuario, el cliente y el diseñador determinan que no pueden acogerse a ninguna de estas opciones, entonces, o quieren utilizar otro tipo de sistema, entonces pueden ir a correr una simulación basada en la norma ASHRAE 90.1, que ya de salida nos va a dar solamente el cumplir con los parámetros obligatorios de esa norma, nos pone como en una eficiencia del 10% con respecto a las edificaciones en Panamá. Bien, otro tema que nos trae el reglamento y por primera vez es el tema de la movilidad eléctrica. Se aprobó en 2022 una ley de movilidad eléctrica y esa ley nos dice que todas las edificaciones, instituciones públicas, centros comerciales, proyectos inmobiliarios deben tener estacionamiento para 15% de los vehículos en cuanto a cargadores, infraestructura para carga de vehículos eléctricos. Sabemos que la industria automotriz está haciendo un cambio hacia la movilidad eléctrica. Muchos ya han anunciado de los fabricantes su calendario de cierre para la fabricación de vehículos de combustibles fósiles. Entonces, esta ley establece un mínimo que en nuestra proyección pensamos que la demanda de estacionamientos para vehículos eléctricos va a ser mucho mayor que el 15%, pero como ustedes saben, los reglamentos y las leyes establecen el mínimo de lo que podemos cumplir y las exigencias del mercado entonces nos llevan a veces a otras tendencias. Entonces el reglamento desarrolla los tipos de facilidades que pueden tener las edificaciones, los espacios de estacionamiento que van a tener categoría 1, que van a tener todas las instalaciones, incluyendo el cargador eléctrico, que ya los vemos que están en algunos lugares. Otros, los que cuentan con circuitos alambrados y dedicados, que el usuario entonces conecta su cargador, y los espacios preferencial 3, que solamente se dejan las tuberías y los circuitos dedicados, y ya entonces más adelante se van a hacer el resto de las instalaciones. Esto es importante y también se perfila que los edificios existentes, pues muchos van a tener que abordar de qué manera van a acomodarse a los requerimientos de la movilidad eléctrica que el propio mercado va a impulsar. Bien, hay niveles de carga también en este reglamento, porque los cargadores pueden tener carga lenta, que es la normal 120, pueden tener carga un poco más rápida, hay en 208, 240 voltios, 40 amperios, o pueden tener carga trifásica, que es carga rápida. Bien, también se establece la señalización que deben tener los espacios de estacionamientos en este reglamento para que los podamos reconocer, y es interesante que se establece no solamente que debe ser el 15% de los estacionamientos usuales o convencionales, sino que también el 15% de los estacionamientos para personas con discapacidad deben tener facilidades de carga eléctrica. Bien, pasando a otro tema rapidito, porque realmente en esta versión el reglamento de edificación sostenible se hace más amplio. La eficiencia en el uso de agua es importante no solamente por el recurso agua, que sabemos que a veces se ve comprometido en Panamá, sino también por el tema de la energía, porque muchas veces se requiere bombeo de agua para poder abastecer. Entonces, el reglamento establece
las tasas máximas de flujo para artefactos en edificaciones, tratando entonces de que a través de esta prescripción se controle el consumo. Por tanto, en estos momentos, pues hay que empezar a tomar en cuenta estos parámetros en las especificaciones de lo que se coloca en los edificios. Todas estas realmente son especificaciones muy laxas comparadas con las que hay en otros países y que eventualmente irán evolucionando. Bien, y por último, el otro capítulo que te introduce el Reglamento de Edificación Sostenible es en el tema del reciclaje, toda vez que también tenemos una ley reciente, 2021, que establece que debe haber un manejo de los residuos por parte de los usuarios. Es decir, que en las edificaciones debemos separar los desechos orgánicos, reciclables y no reciclables. Entonces, se establecen espacios de almacenamiento temporal. Incluso en las residencias debe señalarse dónde está el espacio de 1 metro cuadrado para colocar los desechos. Y también para las edificaciones entonces de oficinas, centros comerciales y otros usos, pues ellas tienen que diseñar sus espacios de almacenamiento temporal de acuerdo con el plan de gestión de residuos que establece la ley como obligación. Deben las edificaciones que son para usos comerciales e institucionales deben tener sus centros de acopio y pues más adelante se verá cómo la autoridad de aseo se integra en este tema de la recolección de los desechos urbanos y domiciliarios. Bien, no me voy a extender en el tema de procedimientos administrativos, pero nuevamente pues para recapitular es importante conocer esta norma. El Panama Green Building Council, organización de la cual yo soy expresidenta y participo, va a estar dictando un seminario de 4 horas al público el día 10 de junio sobre el reglamento, y otras organizaciones como la ESPIA, la Universidad Tecnológica, pues también están brindando capacitación para que podamos todos juntos poner en marcha esta regulación en beneficio de las edificaciones del país y del planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por esta presentación. Estoy seguro que muchos nos llevamos información que no conocíamos. Quería recordar que cualquiera que tenga alguna consulta puede hacerlo por el chat y al final de la presentación entonces la atenderemos. Nada más solo dirigirla al expositor correcto. Pero muchas gracias, Carla. Al final te tendré unas consultas. Ahora tengo el honor de introducir a Luisa Plaza. Luisa es ingeniera civil en maestría en arquitectura, actualmente Facility Manager del complejo Business Park en Costa del Este. A lo largo de su carrera ha participado en el diseño, construcción, inspección, gestión y mantenimiento de obras civiles de distinta índole. Ha liderado equipos multidisciplinarios para desarrollo de certificaciones LEED y WELL, modelados y simulaciones energéticas, diseños bioclimáticos, auditorías energéticas, sostenibilidad, préstamos verdes, entre otros. Es un miembro activo del Comité Técnico ISO TC 267 Facility Management en colaboración con la Asociación Panameña de Facility Management, APAFAM. Luisa, un honor tenerte a ti y ahora sí puedes presentar. Te doy la palabra. Bien, gracias. Voy a proyectar, un segundo. ¿Ven mi pantalla? Sí, la vemos, Luisa. Perfecto. Bueno, darle las gracias, por supuesto, a AmCham y al Comité de Bienes Raíces y Construcción y el Comité de Energía por este espacio, al igual que los profesionales que acaban de presentar. Para nosotros es un gusto acompañar estos temas desde la experiencia que hemos tenido nosotros, que siempre esperamos contribuya a nuestros oyentes y a nuestro público. Bueno, Félix Linares y Carla son unos grandes profesionales en el tema, así que yo voy a pasar a regalarles una mirada diferente, por lo menos desde la operación de un edificio, qué cosas nosotros estamos mirando y persiguiendo detrás de los conceptos de eficiencia, de competitividad y de sostenibilidad.
Entonces, hemos titulado esta presentación. A ver, un segundo. Ajá. Eficiencia, competitividad y sostenibilidad, pero una mirada desde la gestión del negocio en la infraestructura. Yo siempre, luego de las fases de diseño, de construcción, de puesta en marcha, pues siempre nos falta, yo pienso en la experiencia que nos falta esa mirada de cómo vive o cómo se opera el edificio una vez está entregado. Entonces, en la experiencia de la gestión de infraestructura los últimos años, yo creo que puedo regalarles qué está pasando en nuestro entorno y cómo todo este proceso de energía, desde la matriz, desde la generación, la transmisión y la puesta en los edificios, es esencial para el desarrollo de los negocios y qué cosas nosotros debemos considerar. Repasando rápidamente la terminología, que ya la han comentado nuestros compañeros, pero alinearnos de nuevo, pues eficiencia es la capacidad de lograr los resultados deseados con un mínimo posible de recursos. Aquí nos centramos en la eficiencia energética y ya se han dado varias reflexiones entre uso eficiente y ahorro y si gestionamos debidamente la energía. En cuanto a competitividad, pues la vamos a definir como la capacidad de una empresa para crear e implementar estrategias competitivas y mantener o aumentar su cuota de producto en el mercado de manera sostenible. Aquí hablamos de sostenibilidad, hablamos de sostener, hablamos de tiempo. ¿Ok? Quiero que dejemos los focos en esa parte que estoy subrayando de cada concepto. Y la sostenibilidad, que es un concepto transversal que toca todos los aspectos de gestión de infraestructura, según lo definió el informe de Brundtland en 1987, está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, que satisfagan las necesidades del presente sin comprometer la capacidad futura de las futuras generaciones de satisfacer las propias. Entonces, son dos dimensiones, exterior e interior. Ahí arranca todo. A nivel de infraestructura, quiero que pongan atención que a la derecha siempre que cambio, si estoy hablando del enfoque de infraestructura o estoy hablando del enfoque de negocio, lo van a ver a la derecha. Y nuestra primera aproximación, que ya la habló muy bien Félix, tiene que ver con el diseño pasivo. Y aquí pues entra en un rol y un juego muy importante todos los aspectos que tienen que ver con la función del sitio, el clima de la región, la ordenación del conjunto, con la composición que tiene que ver con el diseño de la estructura, con los elementos constructivos y la materialidad, que no solo es pues la selección de materiales y acabados, sino también va a la parte de equipamiento del equipo mecánico, que también lo mencionó Félix en una oportunidad. Entonces, cuando vemos los tipos de uso de energía, los tipos de demanda de nuestras estructuras, tenemos el térmica, luminosa, eléctrica. Aquí hay un rol fundamental en el diseño eficiente de esa selección de tecnología eficiente y diseños eficientes e integrados, porque cambia radicalmente cuando se hacía el diseño lineal en que llegaba el arquitecto y era el maestro de orquesta, y luego encima, de una manera progresiva, aparecían los diseños electromecánicos. Entonces, cuando se sienta en la mesa a través de las iniciativas de sostenibilidad que impulsan en algunos casos las certificaciones, empieza a haber una discusión y una alineación de todas estas, de estas partes de diseño del proyecto que permite una creación óptima del proyecto final. Y bueno, las fuentes de energía fósil, renovable, térmicas y otras que forman parte del concepto de construcción. Y a nivel de negocio empiezan a aparecer dos protagonistas. Está el espacio, que está determinado por la infraestructura, y el individuo. Entonces vamos a hablar un poquito del espacio, ¿ok? Como primera aproximación. Pasamos el 90% del tiempo en espacios interiores. Esto es una realidad y esto está documentado por algunos estudios, entre ellos pueden consultar el libro Healthy Buildings de Allen and Macomber, que se publicó en el año 2020. Ahí van a ver la referencia un poquito más adelante. Y de esos dos protagonistas, el individuo juega un rol fundamental a nivel de negocio. Entonces yo les traje este ejemplo que viene del libro de Allen y Macomber, que es para edificios de oficinas, y esto también lo mencionaba JLL en su proporción 330-300. JLL es Jones Lang LaSalle, y hablaba de que si consideramos, por ejemplo, una densidad de ocupación de 200 pies cuadrados por persona, las proporciones entre el costo de utilidades, la renta bruta y el salario se dan como se expresa ahí. La renta bruta representa $30.35 por pie cuadrado
el costo de utilidad por empleado 2.14 promedio cada 250 pies cuadrados, y el salario representa $300 por pie cuadrado, considerando salarios de perfiles empleados como agentes de ventas, publicidad, preparador de impuestos, especialistas de soporte. Claro, eso en el ejercicio que ellos hacían. Es la primera vez en el 2020 que a través del estudio que hace Alan McComber, que ellos trabajan para la Escuela de Salud Pública de Harvard, es la primera vez que a través de análisis controlados empiezan a traducir cómo estos aspectos de los negocios generan un impacto directo en la utilidad, pero ya numéricamente hablando, ¿no? Entonces, aquí hay una proporción de tiempo versus dinero que empieza a generar una perspectiva distinta para los que estamos operando los negocios, que recibimos toda la infraestructura y por ende todos los temas de instalaciones eléctricas, ¿no? Y la eficiencia, ¿quién debe considerar? La eficiencia, acuérdense que yo entré con un concepto un poquito más amplio, porque todo lo que nosotros hacemos en operación de edificaciones, independientemente del sector, de la industria, tiene una relación con la energía. Como bien decía Carla, en nuestros climas cálidos, húmedos, la mayoría de las cosas deberíamos aproximarlas de la mejor manera a través del diseño pasivo. Sin embargo, no nos vamos a escapar de la parte mecánica porque nuestro clima sí nos los exige. Entonces, todas nuestras operaciones y todo el desarrollo del negocio en las infraestructuras va a tocar a los que llamamos las partes interesadas o que también se les denominan los stakeholders. Entonces, para un edificio como el nuestro, por ejemplo, tienes todo lo que es el negocio principal de back office, que es la renta de los espacios, la operación de un edificio. Y luego está la actividad comercial, que son todas aquellas actividades comerciales que se desarrollan dentro del espacio. Y luego están todos aquellos otros que forman parte también de las partes interesadas. Tenemos un ruido de fondo. Ya, gracias. Ok, y después todos aquellos que forman parte del contexto donde se inserta la propiedad. Ok, entonces, hablando de eso, nosotros tenemos que comprender muy bien el negocio, saber cuáles son los requerimientos y objetivos del negocio, y nuestro análisis de partes interesadas tiene a los stakeholders internos y externos, depende de la madurez de su operación o de su programa operativo, las facilidades existentes, fuente de abastecimiento, riesgos asociados, etcétera, ¿no? Y su contexto en general. Todo eso influye en nuestros negocios. Entonces, cada vez más las organizaciones piden que uno atienda y satisfaga los objetivos sostenibles, que incluye el diseño y la operación de instalaciones. Hablamos entonces de las certificaciones. Me gustó mucho que Carla arrancó, hizo un énfasis muy, muy detallado sobre las iniciativas que está haciendo el país en materia de buscar dirigir las mejoras en las construcciones y el mejor desempeño en las construcciones en materia energética y ambiental. Y todos estos son guías que nos ayudan pues a incorporar estrategias dentro de las edificaciones. Y yo siempre apuesto a que busquemos ser certificables. Si no podemos acceder a las certificaciones por temas de costo, al menos pongamos las iniciativas dentro. Y muchas de ellas, por supuesto, apuntan a la eficiencia energética, que es uno de los temas importantes de discusión. Y la sostenibilidad, cada vez más en las empresas, exige que el marco de análisis esté dentro de Environmental, Social and Governance, que es el triple bottom line que siempre nos han mencionado desde que entramos en un poquito más detalle de cómo hacer que nuestros negocios sean sostenibles a largo plazo. Hablamos un poquito también de esa alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron, que entraron en vigencia, digamos, se presentaron a partir de 2015 y que nos están poniendo enfrente de los objetivos de poner fin a la pobreza, proteger al planeta, mejorar las vidas y las perspectivas de las personas de todo el mundo. Y ya los conocemos muy bien. Félix también refería al de energía en este caso. Entonces, la competitividad, la sostenibilidad y la eficiencia, ¿cómo la alcanzamos? Cuando nosotros analizamos las infraestructuras, si ven en esta gráfica del ciclo de vida de la gestión de una infraestructura, la parte de adquisición es donde se centra, entonces, en la parte de construcción, comisionamiento, aceptación y handover. Aquí es como donde termina esa entrega de esos sistemas eficientes, donde termina la parte de la construcción y entra el proceso de operación. Si ustedes ven, es un pequeño pedazo del ciclo de vida completo de un edificio.
Y entonces aquí nos centramos en cómo ser competitivos, cómo mantener o aumentar su cuota de productos en el mercado de manera sostenible. El diseño impacta significativamente en cómo se percibe, cómo se vive y cómo se explota el negocio en la estructura que recibimos. Entonces, por eso es que ambos conceptos, pasivos y activos, tienen que pensarse muy bien. Y hay factores súper importantes en este caso. Hablamos entonces ya de la entrega, recibir un edificio, aprender a operarlo. El handover o el game over, porque aquí nosotros tenemos una brecha a nivel operativo que cuando recibimos los proyectos nos carecemos de información, hay veces que muchos de ellos se hacen fast track y necesitamos entender cómo fue su origen para poder entonces hacer planes de operación. Hablábamos de los costos operativos, los resultados de la eficiencia del espacio, la escalabilidad, la flexibilidad, la escalabilidad. Aquí Félix también nos dijo si nuestros edificios estaban en condiciones de crecer o adaptarse a las demandas, la flexibilidad, porque nuestros negocios son muy dinámicos. Y al final todo eso se traduce en la rentabilidad del negocio. Entonces es un next level a los que tenemos que movernos, o simplemente nuestros edificios pueden ser tan costosos de operar y tan difíciles de adecuar que quedan completamente fuera de la competitividad en el mercado. Entonces, nosotros después de estas experiencias operativas creemos que hay que traer a bordo a los operadores y a los gestores de infraestructura en los procesos de diseño por sus experiencias. ¿Okay? Entonces nos ubicamos un poquito en el tema de la operación y mantenimiento y fíjense que hay una parte remodelación, adición de proyectos en lo que empiezan a pasar 15 años del edificio, que el edificio necesita actualizar. Entonces aquí nosotros hemos tenido un proceso de actualización de monitoreo y medición energética, un edificio que tiene 15, 16 años, pero que ahora con los avances de tecnología también requiere una actualización de toda su infraestructura de red y cableado estructurado. Y, por ejemplo, todas las actualizaciones de los equipos de aire acondicionado. Y pasa ahora que les cuento un poco más adelante qué pasa ahora con los espacios y con cómo debemos transformar los espacios para eso y cómo se entiende la eficiencia energética detrás. ¿Ok? Entonces, un negocio como el nuestro tiene todos estos ejes de operación, tiene todos estos temas que tiene que abordar para que realmente dé las ganancias y sea un negocio competitivo. Estamos en la parte de Operational Reliability, que es la confiabilidad de la que hablábamos. Aquí tenemos pues todo lo que tiene que ver con programas de mantenimiento preventivo, los sistemas de respaldo, los entrenamientos, porque muchas de las deficiencias operativas están asociadas a que las operaciones y a que la acción del individuo que ejecuta o que controla los sistemas a veces no es la correcta. Entonces, por ahí vamos a hablar un poquito que a veces en auditorías energéticas y ASHRAE lo propone de esa manera. Es súper interesante porque ellos primero hacen el diagnóstico, como bien lo decía Félix, pero ellos van proponiendo correctivos desde el punto de vista operativo, de mantenimiento, y luego entonces al final del proceso, ya cuando todo eso ha sido corregido, que es lo que es una correcta gestión de la energía, entonces se incorporan los proyectos intensivos de capital. Bien decía Félix, o sea, nosotros no podemos ahorrar las deficiencias de gestión. Nosotros tenemos que gestionar bien la energía y entonces una vez hayas controlado ese factor, los ahorros a través de incorporación de energía solar o todas estas cosas, entonces sí van en función del verdadero uso de energía que necesita el edificio. Y luego pues hay otros servicios propios que tienen que ver con la atención de nuestros clientes, manejo de presupuesto, que aquí es donde vemos los costos del personal versus los costos de utilidades, etcétera. Y la experiencia que está detrás, porque lo más importante es que podamos retener a nuestros clientes. ¿Y cómo se hace esto con gente, con mucha gente preparada, alineada? Nosotros necesitamos invertir mucho en que las personas que operan, reciben el edificio y ayudan a que se produzca, a que se desarrolle el negocio, estén debidamente preparados y puedan atender esos diseños y esos programas que se dejan desde la construcción y desde todos los análisis de eficiencia puedan realmente ejecutarse y puedan documentarse. Porque parte de la fuerza que realmente lleva el éxito a los negocios es la gente. Y definitivamente si un edificio no puede moverse, tiene que poder adaptarse. Nosotros tenemos que poner mucha atención en que, muy bien, las estructuras que vengan nuevas tengan todos estos conceptos incorporados, pero tenemos un reto más grande en la infraestructura que está construida y que necesitamos entonces ver de qué manera, dentro de los presupuestos que son aceptables para los negocios y dentro de las limitaciones que ya puedan tener estas estructuras construidas,
nosotros podamos alcanzar una eficiencia energética y podamos alcanzar una adecuación de los espacios para que los negocios se produzcan. Yo los invito, porque esta es otra dimensión para los que son apasionados, como dice Carla, esto nos apasiona, los invito a que vean el libro de las 9 fundaciones Healthy Buildings de Allen and Macomber, porque ellos traen varios ejemplos y dicen que definitivamente muchos estudios han demostrado que el ambiente de trabajo, un mejor entorno de trabajo, paga grandes dividendos a las organizaciones en cuanto a ahorros, beneficios de salud, reducción de rotación y aumento de la productividad. Y para eso nuestras empresas, digamos nuestros tenants en el edificio, cada vez nos exigen más que esas calidades de ambiente interior a través del confort térmico, a través de la iluminación, ya se habla incluso del ciclo circadiano, no solo de la intensidad de luz, y otros aspectos importantes de diseño, el acceso a luz natural, la biofilia, etcétera, acompañen a estos espacios. Pasamos el 90% dentro de ellos, acuérdense. O sea, nuestra visión está yendo contando la eficiencia del uso de los recursos, pero generando espacios que realmente son saludables para la gente que trabaja, vive y pasa muchas horas en parte de un negocio. Aquí hay unos ejemplos que les voy a pasar muy rápido para que vean qué interesante. En ventilación y funciones cognitivas, ellos hicieron un estudio de un ambiente controlado que se simuló en un espacio en la Universidad de New York. Y fíjense que ASHRAE 90.1 especifica 20 CFM por persona como mínimo adecuado, pero en los estudios que ellos hicieron, digamos que moviendo parámetros dentro de este ambiente controlado, ellos demostraron que tienen muchos beneficios cognitivos y desarrollo cuando los valores alcanzan hasta 40 CFM por persona o más. La mayoría de los edificios pueden alcanzar 30 CFM por persona. Acuérdense que nuestros diseños siempre tienen como el mínimo requirement, pero en ocasiones nuestras tecnologías pueden dar más. Están asociados a la reducción de 1.6 del absentismo por enfermedad cada año. Y hay otros estudios que estiman que las ganancias por productividad pueden estimarse entre 2 y 10% con la mejora de la calidad del ambiente interior, ¿okay? A nivel de empresas, que lo condujeron estas personas citadas acá. Luego, las fuentes contaminantes. También hay una parte del estudio empieza a mostrar que la exposición a la contaminación exterior puede ocurrir en el interior de las edificaciones por los temas de filtrado. Partículas 2.5 micrones pueden llegar a los alvéolos pulmonares, entonces el tema de filtrado, fíjate que ya empezamos a recomendar como mínimo MERV 13, que son filtros específicos, o EPA 99 en algunos casos más exigentes. El tiempo de exposición es mayor en el interior de los edificios porque pasamos 90% igual dentro de las edificaciones. Y fuentes de contaminación interior, 3 a 5 veces más altas en la contaminación exterior. Los aromatizadores, limpiadores, partículas orgánicas volátiles, hay muchas cosas asociadas a ese ambiente interno. La salud térmica, por cada 2 grados Fahrenheit de variación de temperatura óptima se reduce 1% la productividad de la persona. El laboratorio Lawrence Berkeley National encontró 10% relativo de reducción del desempeño cuando la temperatura sale del rango óptimo. Todas estas cosas las están viendo las empresas que desarrollan sus negocios en infraestructuras como la nuestra y están exigiendo a los operadores y a las infraestructuras que contribuyan a que estas cosas sucedan. Claro, nuestra responsabilidad son áreas comunes y dentro de ellos está el resto, pero siempre se apoyan en los equipos principales y en los sistemas principales del edificio. Entonces tenemos retos importantes. Hay otros ejemplos más con relación a la iluminación, el ciclo circadiano, pero bueno, esto los dejo para que ustedes puedan consultarlo posteriormente. Entonces, ahora que han visto esta mirada desde el operador y el que desarrolló el negocio, que requiere que el diseño y las eficiencias estén bien pensadas, que permitan escalabilidad y que aumenten la competitividad del edificio a lo largo del tiempo, incluso en los momentos en los que tiene que hacer inversiones de capital para renovación mayor. ¿Qué opinan? Eso es. Ahí. Muchísimas gracias, Luisa. Muchísimas gracias, Luisa. De nada. Muy interesante y complementando muy bien las presentaciones de los anteriores expositores. Quisiera ahora pasarle la palabra a Valenti González, que es nuestro último expositor. Estoy seguro que
la audiencia está esperando con ansias poder hacer preguntas sobre todo el contenido que se ha compartido. Valenti es ingeniero civil con maestría en sistemas de información geográfica. Actualmente se desempeña en el cargo de Customer Success Manager de ESRI Panamá. Cuenta con más de 25 años de experiencia en implementación de proyectos de sistemas de información geográfica, entre los cuales ha coordinado esfuerzos de implementación en diversas empresas del sector público y privado, tales como el IDAN, ENSA, el TESA, el INPA, el Instituto de Meteorología recientemente creado. Es además escritor, correlator del libro Fundamentos de las Infraestructuras de Datos Espaciales y también ganador del Premio Espacial Achievement en Sistema de Información Geográfica en ESRI en 2004. Valenti, yo sé que nos vas a dar una perspectiva completamente distinta de cómo se pueden usar estos sistemas de información para aprovechar justamente o apalancar los esfuerzos de eficiencia energética en cada una de nuestras industrias, ¿no? Sí, Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Al comité, a la Cámara y a los comités de energía y bienes raíces. Efectivamente, voy a hacer una presentación. ¿Me confirma si se está viendo mi pantalla? Perfecto. Sí, vale. Una Grande. presentación donde les voy a hablar cómo usando tecnologías de información geográfica y en combinación con otras ciencias podemos apoyar la fase en particular de diseño de las edificaciones. Primeramente, para quienes no conocen, rápidamente les menciono que ESRI, la empresa donde me desempeño, es la empresa líder en sistemas de información geográfica a nivel de software, a nivel global. Nació en el año 1969 y por más de 50 años se ha dedicado a sistemas de información geográfica. Hoy día nosotros trabajamos los sistemas de información geográfica de manera avanzada y desarrollamos lo que llamamos la ciencia del dónde, que es habilitar la localización a cualquier otro sistema. Con un enfoque en la ciencia y la ingeniería, es una empresa que es sólida en crecimiento. Nos gusta promover el pensamiento geográfico a la escala global y consideramos que trabajando junto con nuestros usuarios podemos hacer una diferencia. En Panamá tenemos más de 8 años y estamos radicados en Ciudad del Saber. En ESRI consideramos que el mundo está siendo cambiado y la falta de entendimiento, la incapacidad para colaborar está amenazando nuestro futuro. Esta diapositiva que muestra amenazas globales me llama la atención porque yo la estaba revisando y no excluiría ninguna variable hacia nuestra realidad en Panamá. Entonces tenemos muchos elementos como la polución, los silos organizacionales, la sequía severa, incendios forestales, conflictos sociales, inestabilidad ecológica, que deben ser gestionados. Y parte de todas estas amenazas que enfrentamos necesitan de una responsabilidad colectiva para ser gestionadas. En base a esto, en ESRI se trabaja en desarrollar tecnologías de información a nivel de software que permitan enfrentar estos retos y gestionarlos de una manera más eficiente para crear un futuro sostenible. Entrando en este contexto y en el marco de este evento, mi presentación le pretende mostrar cómo usando software y aplicando la ciencia del dónde junto a otras ciencias podemos tener algunas aplicaciones en el área de energía, de geodiseño y de clima. Lo que les voy a mostrar es un flujo, un ciclo, un flujo de trabajo donde primeramente vamos a seleccionar en función a un análisis de capacidad energética, la ubicación de lugares para generación fotovoltaica. A partir de allí vamos a hacer el ejercicio de colocar una edificación en ese sitio y hacer un análisis visual de iluminación natural y ver con ese primer análisis si podemos hacer algunas mejoras de diseño a la edificación. Y finalmente, comparar la misma ubicación con respecto a la variación del clima en el tiempo. Nuestro software es el sistema de información geográfica, no es un software como los que mencionaba Carla de
propiamente de eficiencia de energética, pero lo que hace es tomar en cuenta las variables del entorno, o sea, la ubicación real de una edificación y el entorno real al que va a estar sometido con todas las condiciones externas, es el aporte que hacemos y es lo que nosotros solemos llamar geodiseño. Así que, sin más y tratando de ir en función del tiempo, paso acá a los ejemplos. Lo que están viendo ahora es una cobertura global de capacidad de generación fotovoltaica. Esto se hace a partir de estudios de data histórica de al menos 50 años y los colores van indicando en amarillo mayor capacidad, en azul menor capacidad y en naranja la máxima capacidad. Ahí notamos el área desértica de Chile, donde efectivamente hay unos proyectos de generación de energía. Si nos acercamos hacia Panamá, vamos a ver que tenemos así en una visión de alto nivel, la zona hacia el Darién con menor capacidad y la zona de las provincias centrales o hacia Chiriquí con una mayor capacidad. Y eso, en este caso, que queremos saber qué tipo de energía pudiéramos usar en un proyecto, pues sabemos ya que en esta zona es factible evaluar la generación fotovoltaica. Así que lo siguiente es que tenemos 5 lugares que hemos analizado y utilizando la combinación ya de pronósticos meteorológicos, podemos seleccionar un sitio. Nuestro proyecto va a estar en la zona cercano a Santiago. Así que vamos a seleccionar este sitio y vamos a ver el pronóstico meteorológico de irradiación solar. Así que lo que vemos ahora es un pronóstico que tiene una validez. Estos pronósticos se ejecutan para Panamá 2 veces al día y nos están diciendo cuál va a ser la irradiación con una precisión espacial de 1 por 1 kilómetro. Es decir, todo el territorio nacional está dividido en una grilla de 1 kilómetro por 1 kilómetro y sabemos allí las variables. Vemos la irradiación, vemos la capacidad, las nubes altas, medias y bajas que van a tener una incidencia en el efecto y la capacidad de energía, que es un pronóstico. A partir que pronostico la irradiación y conozco la capacidad instalada, puedo proyectar la capacidad de generación de energía que voy a tener en el lugar seleccionado. Esto me permite entonces anticipar la capacidad de energía y compensar si tengo que utilizar esto más otra fuente, ¿no? Lo más reciente que se está probando es proyectar el consumo energético. Durante este año, Panamá ha tenido los 3 récords históricos de consumo energético y está asociado a las temperaturas. Así que si tomamos los análisis de la temperatura, la humedad relativa y comparamos con el consumo eléctrico, la variable entre habitantes y superficie, podemos crear modelos que son modelos neuronales de inteligencia artificial y lo que ven allí es el porcentaje de acierto de un aprendizaje de máquina que está constantemente calibrándose y mejorando en su pronóstico. Lo que se busca con esto es hacer un análisis de variables, como les digo, entre meteorológicas y de consumo para proyectar el consumo diario en relación a la capacidad instalada. Y de esta forma se puede no solo proyectar la capacidad de generación, sino también la capacidad de consumo y tener proyecciones válidas hasta a lo menos 72 horas sobre el comportamiento que vamos a tener y si podemos atender o necesitamos fuentes adicionales para el autoconsumo, ¿no? Este es un enfoque de autoconsumo hacia una edificación. Bien, entonces con esto hemos decidido dónde va a estar y pasamos a la fase de geodiseño. Ahora vamos a colocar nuestra edificación. Acá tenemos un edificio que se ha generado bajo metodología BIM, es decir, con diseño colaborativo, como mencionaba mi predecesora, la importancia de los múltiples profesionales trabajando desde la fase de diseño. Y como tengo la ubicación geográfica donde está, puedo hacer análisis de luz natural y de captación de sombra. En este caso, esa franja azul simboliza la cantidad de horas totales diarias de sombra que tiene esa edificación en un momento específico.
Lo que vamos a ver ahora es que puedo utilizar cualquier momento, cualquier periodo de tiempo del año hacia futuro, porque la ubicación geográfica me va a decir cómo va a ser allí. Y esto que vemos es cómo sería en la mañana, en el bloque de la mañana, las sombras en el edificio y cómo va a ser en las tardes la sombra en el edificio. Y claramente se nota el efecto. Esto está modelado a la fecha de ayer. Cuántas sombras está captando, y podemos ver que una de las fachadas en la tarde está expuesta absolutamente al sol, y es lo que está generando esta sombra. Si queremos hacer un ejercicio desde otro ángulo para ver cómo se mueve otra vez la cantidad total de horaria de sombra en la mañana y en la tarde, movemos el ángulo, la perspectiva, y ahora lo vemos en la mañana nuevamente, el efecto de la sombra de la edificación, y en la tarde. Y a partir de esto vamos a hacer lo siguiente: vamos a desarmar o desconstruir el edificio. Si hiciéramos un corte horizontal y asumiéramos que no tenemos techo, no tenemos paredes, ¿cómo sería el efecto de la sombra dentro de la edificación? Entonces acá podemos ver en cada uno de los niveles, en esa hora del día y para ese día, cómo sería el comportamiento interno si no estuviese el resto de la estructura, ¿no? Si hubiera un corte, fuese una terraza. Y si nos acercamos un poco, lo podemos observar y podemos comprender de qué manera pudiéramos aprovechar, quizás ajustando el diseño, más de iluminación natural, y que esto nos ayudara con la eficiencia. También considerar el material con que se va a construir ese elemento externo, que puede generar una incidencia de temperatura dentro de la edificación al momento de diseño. Todo esto lo estamos viendo al momento de diseñar, ¿no? Como les mencionaba, esta edificación viene de una metodología BIM, y nosotros nos integramos. Los sistemas de información geográfica hoy día, el GIS, se integra con el BIM, y vean que me puedo ir hacia el modelo BIM, tener el modelo de la edificación con todo el detalle de cada uno de sus componentes. Esto está siendo muy importante porque puedo consultar las características al detalle de las especificaciones del fabricante. Incluso puedo tener las variables de costo, y más recientemente hay fabricantes que están generando catálogos en línea, donde al seleccionar un producto puedes obtener la información de especificaciones y costo. Y lo que nos lleva es que, en función del nivel de detalle con que yo tenga mi modelo BIM, yo puedo deconstruir todo el modelo y tener en esencia cada activo que forma parte de la edificación. Esto es muy valioso, como se mencionaba, para el ciclo de la operación y mantenimiento, por esa carencia de información que conocemos de las infraestructuras, y que esto no suceda, que sepamos dónde está la edificación georreferenciada y a la vez cada uno de sus componentes, para poder hacer la gestión apropiada de activos. Esta fachada, que es la que estaríamos revisando a nivel de diseño, lo podemos entonces evaluar. Podemos indicarle a los arquitectos, ingenieros que hagan los análisis y tener toda la información en un solo lugar. Es decir, a manera que ellos hagan actualizaciones acá en el diseño, se está viendo también reflejado en la ubicación en el sitio con el sistema de información geográfica. Pero volvamos al sistema de información, acá al mapa. Ya lo último que les quiero mostrar en esta parte es un efecto que es algo reciente, que permite visualizar cómo se visualiza esta zona en caso de eventos meteorológicos. No es una simulación, es una emulación de, por ejemplo, la precipitación. Entonces podemos considerar qué pasa si, en vez de que sea un día soleado, hay precipitación, e incluso mover un poco las variables, de tener una precipitación de mayor intensidad, como este caso, o que no sea una tarde soleada, sino una tarde con nube, con nubosidad, nublada o soleada, ¿vale? Son efectos de cómo se ve esto y qué incidencia puede tener eso en el diseño, en cómo se va a visualizar, cuál va a ser la vista que yo voy a tener estando en el sitio.
Una vez que tenemos esto, mencionábamos el tercer elemento, que era el clima. ¿Por qué hablamos de clima? Porque resulta que estamos diseñando hoy en unas condiciones, pero eso está cambiando, es un hecho. Entonces, ¿cuál va a ser la temperatura en esa edificación en los próximos 70, 100 años? Pues tenemos que tomar los escenarios realistas, los escenarios pesimistas, y podemos ver la variación proyectada de la temperatura en la región de nuestra edificación. Y esto tiene incidencias, por supuesto, tanto en la temperatura que va a tener la edificación como en la capacidad de generación energética, pero también va a tener otras variables, como podemos ver acá, en caso de precipitación, en escenario optimista y escenario pesimista, o las temperaturas mínimas, máximas y medias. Va a haber una variación en lo que son los mapas de riesgo, las zonas inundables, la cantidad de precipitación y en consecuencia de área inundable y otra cantidad de factores. Y por eso consideramos importante que ya el clima visto en una proyección de muchos años, lo analicemos en el momento de diseñar, ¿no? Acá tenemos modelos para los próximos 70 años y vamos viendo cuál es la variación estimada en la zona, en la región ambiental donde estaría la edificación. Esto nos permite también tener pronósticos en plazos mucho más cortos. Estamos hablando ahora de 10 días, los próximos 10 días, y poder pronosticar en función de las variables meteorológicas cómo va a ser el comportamiento, en este caso en Santiago, y generar lo que ven allí, alertas de precipitación, de temperatura o de humedad extrema, que pueden ser notificadas a nuestra edificación y que esta edificación responda a esas condiciones porque son consideradas por distintos escenarios desde el diseño. Importante tener en cuenta, en el caso de Panamá, estamos en este caso utilizando 6 ensamblajes distintos, los cuales en cada uno de ellos, si me coloco en la región de Santiago, estoy teniendo en este caso una variable de temperatura y estos modelos se van calibrando, así como pueden ver ahora el de precipitación, cada uno con unos parámetros se van calibrando y se va viendo la eficiencia y se hace lo que se llama el ensamblaje de los modelos meteorológicos y de clima para poder entonces tener modelos localizados o hiperlocalizados, que es lo que necesitamos para Panamá. Finalmente acá quiero agradecer a The Weather Partner y Tecnoconstruct, que son nuestros partners de Weather Partner con toda la parte meteorológica, genera toda la información de modelado, y Tecnoconstruct especialista en el tema de BIM y GIS, y nos genera las edificaciones que le pude mostrar para poder construir esto, que son datos, el proyecto no es real, pero toda la información de meteorología y de la edificación en sí, sí son reales, y es información que estamos utilizando sobre Panamá ya mismo, ¿no? Mi último mensaje es que, como bien menciona Henry, debemos ser colectivamente responsables para crear un futuro sostenible. Eso es nuestra conciencia respecto a esto y tratamos desde nuestra tecnología de apoyar en ese sentido. Así que agradecer de nuevo la invitación y bueno, espero que haya sido de su interés, Julio. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Valente, y te pido que te quedes con la cámara encendida. Invito a Félix, Carla y a Luisa para que enciendan sus cámaras. Primero, y Oscar, por favor, en nombre del Comité de Energía y en nombre del Comité de Bienes Raíces, les agradecemos muchísimo el que hayan comprimido tanto contenido en tan poco tiempo. Sabemos que le pusimos un reto muy alto por delante y definitivamente hicieron un delivery espectacular, ¿no? Tenemos unas preguntas que ya están en el chat, algunos quizá han podido verlas. Yo creo que le quiero pasar primero la palabra a Félix para que muy brevemente trate de abordar las preguntas que estaban dirigidas a él. Félix, estás en mute.
Ok, muchas gracias, Julio. Sí, efectivamente, primeramente quería hacer una aclaratoria. No es que una certificación sea más costosa que la otra. Lo que pasa es que las certificaciones tienen un objetivo diferente cada una de ellas y un propósito diferente. En el caso, pues, la certificación LEED, como yo lo mostré en uno de los slides, pues contempla un sinnúmero de actividades con el objeto de lograr una edificación sostenible. Si el objeto que se percibe es, como decía nuestra amiga Luisa, es acondicionar una edificación ya después de un cierto tiempo, pues obviamente no va a involucrar todas las fases de diseño y todo eso, simplemente hay que hacer unas actualizaciones de la edificación, por tanto se tocan menos aspectos. Entonces, ¿qué buscan estas certificaciones? Las certificaciones, como ahí ya se buscaría una certificación EDGE, en la cual simplemente vamos hacia recursos ya más focalizados como el agua, los recursos energéticos o algunas mejoras en la envolvente. Entonces ya digamos que toca un brief de los aspectos con el objeto de ¿qué? De que se pueda, al obtener este tipo de certificaciones, se busca de que un ente financiero como el CIFI, como quien vaya a patrocinar el negocio, pues digamos, vea que los recursos, tanto técnicos como financieros, tienen una menor mitigación de riesgo. Por eso es clave la evaluación del desempeño, que fue lo que más quise abordar durante mi presentación. Todas estas certificaciones tienen el objeto final de decir, hey, esto se hizo con los procedimientos adecuados para lograr los objetivos y metas que se plantearon del inicio. Y creo que había una última, si me la recuerda Julio, la segunda era, la primera era con las certificaciones y la otra pregunta Creo que era... la otra era asociada a cómo se podría solicitar el CFI Ah, el CFI, para correcto. sí. El CFI, sí, efectivamente, eso se gestiona ante ante el MISI, ¿verdad? Se llena un formulario, obviamente el cliente tiene que documentar. Lo que le sugiero es que cuando se hacen los cambios de infraestructura, los títulos de los proyectos los enmarquen dentro de lo que refiere a eficiencia energética y mejora de la confiabilidad de la edificación. Una vez que se enmarca dentro de eso, digamos, se crea la gestión documental, pues entonces luego se presenta ante el MISI y pues les dejo saber que aproximadamente, de acuerdo a la experiencia de algunos de nuestros clientes, aproximadamente al año están recibiendo el cheque con el desembolso. Sin embargo, a futuro esperamos lograr otros incentivos y otros beneficios que, como Carla y parte del equipo que estamos acá, Luisa, hemos estado trabajando en este tema de la transición energética, estamos buscando otros incentivos y buscar otros esquemas de financiamiento. También por eso hice el énfasis en la parte de los esquemas de financiamiento que tenemos en Panamá, que solamente son los convencionales, esquemas convencionales a balance o a leasing, pero no es lo que necesitamos. En este caso, nosotros necesitamos ir con financiamiento a proyectos que se gestionan con base a los ahorros y con base a el desempeño energético que tenga la producción de un panel fotovoltaico y entonces en función de esto lograr unas tasas más acordes que la banca multilateral debe dar a los bancos. En el caso de la CAF hay un título 4 y un título 7 para eficiencia energética y energías renovables, de los cuales el sector privado puede optar a esto y deberían ellos entregarnos paquetes de financiamiento con tasas más blandas. Gracias. Gracias, Félix. Excelente. Creo que había una pregunta también para Luisa. Una Sí, pregunta aquí muy estoy, ya las tengo leídas. excelente. Gracias, Luisa. Gracias. Entonces, bueno, preguntaban si es rentable la inversión en edificios sostenibles. Entonces, yo les voy a dar la respuesta en tres perspectivas. La perspectiva del inversionista, la perspectiva del desempeño del edificio y la perspectiva del negocio. Entonces, por ejemplo, LEED, que es una certificación de edificios sostenibles. Desde el punto de vista de los inversionistas, al estar incorporados temas relacionados con el menor impacto ambiental, con el menor gasto energético, operaciones, costo operativo más controlados, materiales que no impactan a la salud de los ocupantes. Eso reza, digamos, está alineado
con la responsabilidad ambiental, social y en ese sentido bastante. Entonces sí hay una componente de interés de los inversionistas hacia edificaciones sostenibles. Desde el punto de vista de infraestructura, cuando uno pasa el proceso guiado de las certificaciones, como en el caso de LEED, que acuérdense que atienden a la cantidad, a la conformación de los espacios y su relación con el entorno, sí se logra que el edificio tenga una mejor definición de los aspectos de diseño constructivos en sí. Los modelados que hace Valenti son súper valiosos porque acuérdense que es más fácil calcular la parte mecánica porque es algo que tiene una métrica cuantificable específica, pero los aspectos pasivos se tienen que interrelacionar porque su interacción solo puede ser entendida a través de los modelados y simulaciones energéticas. Nosotros no tenemos una manera directa, lineal o formulada para poder evaluar esos aspectos. Ellos tienen que evaluarse de manera integral. Son muchas las variables que interfieren, por eso es que hay motores de análisis energético como el motor Energy, creo que se llamaba Energy de los Estados Unidos, tiene DOI Energy, que es el que hace, digamos, el cruce matricial de datos y los algoritmos necesarios para comprender cómo se va a desempeñar el edificio a futuro. Y son bastante acertados, pero acuérdense que los diseños parten de aproximaciones teóricas, ¿ok? Nuestro worst case scenario, las características climáticas de los tiempos más altos, y es cuando entra en operación un edificio, su ramp up de ocupación tiene que estar muy bien pensado porque si no los costos de poner en marcha un edificio pueden ser muy altos y pueden no acompañar el proceso de ocupación y de madurez. Entonces sí es importante evaluar los escenarios y darle esa flexibilidad de ocupación. Y por último, desde las necesidades del negocio, les voy a poner un ejemplo para nosotros invertir pues el tema de edificaciones sostenibles sin duda ha sido buen arranque, sin embargo en la madurez del edificio, en unos años nosotros nos tocó repensar un desplazamiento de carga en la noche porque nuestro edificio estaba diseñado en ese momento con una característica de los sistemas de aire, en este caso fue un desplazamiento de carga por temas de enfriamiento en las noches, y ese ajuste al diseño, pues sí el negocio lo requirió para ser más eficiente y más efectivo en el uso de su sistema de producción de agua helada o del sistema de enfriamiento. Entonces, sí hay, y por ejemplo, en el caso de Well, que nosotros hicimos recientemente un análisis, un business case de llevar la propiedad a Well, obtuvimos el sello Health and Safety Rating. ¿Por qué a nivel de negocio? Porque cuando uno toma la decisión, uno tiene que saber que esa escogencia tiene un impacto positivo en el negocio que tú desarrollas y, por ejemplo, en nuestro caso, en las empresas que rentan. Si yo voy a hacer este esfuerzo, ¿cómo se alinea eso con las necesidades de las empresas y qué tan interesadas están ellas en eso? Entonces yo creo que por eso que a nivel de negocio hay que pensárselo muy bien. Y la última pregunta para cerrar, Oscar me preguntó cómo se atiende el tema de la eficiencia del confort térmico y la eficiencia energética en edificios. Y yo creo que aquí tenemos que tener claro, cuando uno genera un servicio, hablando ya desde el punto de vista operativo, están las capacidades instaladas. Uno tiene que en confort térmico tienes dos áreas muy definidas. Está el área que tú puedes controlar, que es temperatura, humedad, filtrado, etcétera, la calidad de aire. Y está un área que tú no puedes controlar, que es la percepción térmica del individuo y va asociado a la raza, al género, a su índice metabólico. Y como eso no es controlable, entonces tienes que hacer una combinación. Tú tienes que asegurar que tú entregas el servicio que prometes en la temperatura, en las características adecuadas, porque esa es tu responsabilidad contractual. Y por otro lado, las empresas tienen que crear políticas como uso de ropa con algunas características. La vestimenta puede tener un impacto importante o pueden incluso invertir en sistemas digamos, de suministro, por ejemplo, de aire dedicado al puesto, que eso se está haciendo mucho para poder atender, o se ha hecho en ocasiones en edificios de avanzada tecnología, donde tú tienes tu propio controlador al pie, debajo del piso técnico, para tú graduar la temperatura que necesitas en tu espacio. Entonces, no es lineal, no es una sola fórmula, es un equilibrio y hay que buscarlo. Esa es mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, Luisa. Ese equilibrio siempre es clave hasta en las temperaturas del hogar, ¿verdad? Algunos lo quieren más frío y otros más caliente. Bueno, okay. Así es. Para Carla habían dos consultas.
dice, se prevén criterios en el reglamento para abordar adecuaciones de edificios existentes a esquemas más eficientes, incluyendo la instalación de cargadores para movilidad eléctrica. Y la otra consulta, Carla, que tenía era, entendiendo que el reglamento de edificación sostenible es una ley obligatoria en Panamá. Si actualmente, y sabemos que no se ha convertido para todo el país en un estándar, si hay algunas consecuencias actuales de cumplir o no cumplir con esta norma. ¿Hay alguna compensación por cumplir o alguna multa por no cumplir? Sí. Bueno, todos sabemos que el tema de reforzar los cumplimientos, tenemos muchas áreas de oportunidad, no solamente en el tema inmobiliario, sino en muchos otros temas, pero definitivamente que tenemos que ver que desde el punto de vista de la Junta Técnica, la responsabilidad recae en los profesionales que están involucrados. O sea, ese es su ámbito de acción administrativo. Es decir, que los profesionales que no cumplen con los reglamentos, y estamos hablando de reglamento estructural, reglamento eléctrico, o sea, reglamento de gas, reglamento de edificación sostenible, se exponen a sanciones en su práctica profesional. Y estos procesos después sí pueden derivar en otros temas civiles y judiciales. En el tema de edificios existentes, pues el reglamento de edificación sostenible quiso abordar primero los edificios nuevos por la facilidad que se tiene de integrar las medidas pasivas que comentaba Luisa y también Valenti, que son integrales al tema de la energía. Lamentablemente, muchos usuarios o inversionistas cuando hablan de energía piensan en calentadores, luces LED, paneles solares y no se dan cuenta que el gran impacto que tiene la envolvente, los materiales que constituyen la envolvente de la edificación son súper determinantes. Entonces, este tema de las medidas pasivas es más complejo de implementar en edificaciones existentes. No es que no se pueda, pero definitivamente que requiere una transición. Y en esa transición también tienen que incidir entonces los mecanismos de mercado, como lo que mencionaba Félix, los temas de financiamiento para hacer los refurbishing de edificaciones. Y posiblemente más adelante también, conjunto con esto, los etiquetados. Porque ¿qué va a suceder en un momento dado? Que el comprador o el ocupante es el que quiere tener la información de si el edificio cumple o no cumple con determinado estándar para entonces colocarse allí. Y en la medida que el edificio se va quedando obsoleto, entonces no va a poder tener los ocupantes. Esto, por ejemplo, ya nos ha sucedido en Panamá con el tema de los estacionamientos. Los estacionamientos, había una norma que exigía muy pocos estacionamientos, cambió después a uno cada 60 metros cuadrados. El mercado empezó a exigir uno cada 30. Los edificios que tenían uno cada 60 cumplen, pero muchas veces los inquilinos no lo quieren porque al final no les funciona. Y mucho menos quieren a los que no cumplían ni con los 30. No te los alquilan ni aunque casi los regales. Entonces ahí vienen los temas y pensemos un poquito qué hacemos con un edificio que no tiene estacionamiento y dónde se los voy a poner si ya, o sea, el edificio está construido y no me caben en el lote. Es difícil a veces tomar las medidas a posteriori. Entonces, eso mismo tiene que irse abordando a través de los mecanismos de mercado que tiendan entonces a dar incentivos para ese refurbishing de los edificios existentes. Muchas gracias, Carla. Ok, Valenti, solamente quedas tú. Si quieres, nos ayudas a responder las consultas que prefieras. Vi una consulta, no sé si me perdí alguna otra, pero vi la consulta sobre el tiempo para construir una simulación como la que vimos. Tomando que la edificación esté diseñada en 3D, esto toma un par de semanas como máximo. Se puede hacer en una semana porque ya los flujos existen para incorporar la información desde los software de ingeniería hacia el sistema de información geográfico. Normalmente no está georreferenciado el diseño, entonces eso es lo que te ocupa ahí un par de días. Y luego de eso, lo demás son información que ya disponemos de modelos meteorológicos y condiciones de entorno y pues es armar
la configuración, ¿no? Pero yo diría que si en un primer ejercicio un par de semanas. Excelente, Valenti. Luisa, tú tienes, bueno, levantaste la mano. Por favor, adelante, Sí, me complementa. parece muy importante preguntarle a Valenti y a Carla dos cositas. Bueno, a nuestro team. Uno, yo hace como 5 años realicé un modelado de simulación energética, pero la data la conseguí en una data satelital porque en la región, pues esto era en Bocas del Toro, no tenía una estación meteorológica que tienes que tener como una distancia no más de 500 metros de diámetro, de radio, para que sea considerada representativa. Entonces yo sí quiero saber si ESRI tiene de estaciones meteorológicas y ha empezado a recolectar esta data de cuánto tiempo o si de alguna manera hay algún recurso que uno pueda usar para los análisis. Y a nuestro equipo, Félix y Carla, preguntarle si nosotros ya tenemos una línea base de consumo de energía en Panamá, porque en algún momento sí se conversó de que era importante definir esa línea base para ir acompañando el proceso de las normativas y regulaciones de eficiencia energética que estaba impulsando el país. Adelante, muchísimas gracias, Luisa. No sé si me permites tomar la palabra. Sí, ante todo, yo quería, antes de responderle a Luisa, quería poner esto. No sé si ven cómo lograr la edificación neto cero. Yo pienso que este sería el 1, 2, 3 o el ABC para poder lograr todo este aspecto de sostenibilidad y eficiencia de las edificaciones. En la parte 1, pues lleva la parte de los diseños, todo lo que es la parte activa, involucra el RES, pero no solamente el RES ahorita como está en modelo prescriptivo, sino con mira a lo que tomó los demás compañeros, que es con el de evaluación del desempeño. Todos los ponentes hablamos sobre este modelo de desempeño, la eficiencia energética, pues este primer paso reduciría la necesidad de energía de la edificación. La eficiencia, pues, reduce el gasto energético que esos elementos activos para tener ese confort deben desempeñar. O sea, ahí es donde viene la selección del equipo. Y pues la energía renovable, pues, es lo final. Sí, efectivamente, con respecto a esa parte, Luisa, yo creo que Si hay una línea base, creo que la sí, pregunta iba por la línea base. sí, con la línea base. Con la línea base, efectivamente, nosotros con cada una de nuestras auditorías energéticas vamos creando ese patrón referencial. Nosotros trabajamos mucho con el Protocolo Internacional de Verificación de Performance, lo que refiere al el título B. El título B refiere poder sentar las bases por unidad de medida, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere? Nosotros hemos hecho levantamientos en edificaciones comerciales, en edificaciones públicas, ya hemos hecho en edificios de gobierno, en centros comerciales, en retails, en industria. Entonces tenemos una base debido a que en Panamá se tiene solamente bases referenciales para algunas edificaciones, que fue lo que muestra en la guía de construcción sostenible, que Carla, corríjame si me equivoco, entonces, pero tenemos muy poco. Entonces, nuestro compromiso ha sido el ir haciendo ese patrón de referencia con cada una de estas nuestras auditorías para poder tomar esas líneas bases referenciales que nos permitan a futuro no solamente hacer esos modelos, esas validaciones, sino poder hacer un benchmark. Cuando uno va a trabajar con un modelo de evaluación de desempeño, uno debería ese modelo energético compararlo con un edificio base referencial que debiera estar embebido o que el municipio o que alguna institución de Panamá debe decir, hey, mi diseño tiene este modelo y mi línea base referencial para un edificio comercial debe estar. Entonces, allí es donde podemos trabajar. Y con respecto al otro punto, Carla, por lo menos nosotros hacemos los modelados energéticos con 3 software. Uno con el eQuest, pero con el eQuest dependemos de una base meteorológica de meteorología de Panamá. Y el único tema es que nos tocaba eventualmente tomar los datos meteorológicos de la ciudad de Miami, porque los IES que tenía meteorología acá de Panamá no son compatibles. Hay que hacer una reconversión para poder utilizarlos en algunos software como el eQuest. Que el eQuest, si bien se utiliza uno en Norteamérica, el eQuest es el más utilizado a nivel global. También otras aplicaciones como los modelos BIM se desarrollan con base a parámetros similares a los referidos en la presentación BIM,
pero sí hay que hacer un trabajo con metrología para que nos dé los parámetros metrológicos que podamos incorporar de manera directa y no tengamos que hacer esas conversiones en los modelos de manera que nos permitirían una forma más ágil de poder hacer esos modelos energéticos. Es un aspecto pendiente de parte de metrología. Muchas gracias, Félix. Yo quisiera, sé que Carla levantó la mano, pero yo quisiera pasar la palabra a Valenti, que tiene que también ya retirarse. Le estoy agradeciendo que se ha quedado unos minutos para responder la pregunta de Sí, Luisa. Yo sé que estamos eh, pasados en la agenda, pero Gracias. Valenti, por favor, muchas gracias. vale. No, gracias a ustedes y disculpen que esté con agenda, ¿no? Complicada. Les comento, nosotros en ERRI no tenemos estaciones meteorológicas. Lo que hacemos es que con nuestro partner generamos un modelo local meteorológico para Panamá. Esto viene porque trabajamos con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, el INPA, desde hace años, y está el tema de las estaciones, la cobertura, la falta de cobertura, la cobertura no solo espacial, sino temporal. A veces no tienes información en la misma línea de tiempo, sino que una estación dejó de funcionar y todos esos problemas que conocemos. Así que para modelar lo que estamos haciendo con ellos realmente en la zona de Chiriquí es modelar no solo la precipitación, sino los caudales para poder hacer el modelado de la generación de hidrogeneración energética en esa zona. Y para eso teníamos que tener un modelo de generación de pronósticos meteorológicos. Estos modelos toman los modelos globales, el modelo europeo y el de los Estados Unidos, y los trae a variables locales y se va con red neuronal, se va calibrando contra las estaciones meteorológicas de Panamá. Entonces, el sistema ya tiene 18 meses operando y el nivel ahora de acierto en la última validación que hicimos hace unos 3 meses ya estaba arriba de guiarse por los modelos globales, ¿no? Pero eso es lo que hacemos, no tenemos estaciones, sino que tenemos modelos de pronósticos locales. En mi caso, yo siento que esa es una necesidad enorme para Panamá, porque en la gestión de riesgos está el riesgo físico de inundación, que es uno de los principales, y se necesita trabajar más en esto con una información de mayor detalle. Nosotros empezamos con un modelo de 5 por 5 kilómetros y ya hoy día está de 1 por 1 kilómetro y es significativa la diferencia. Hay un caso de la precipitación de agosto que tuvimos inundación en Ciudad de Panamá y tomamos la dimensión de la grilla del modelo global y te dice va a haber esta precipitación. Pero cuando tú vas a mayor detalle, claro, esa es la precipitación media de todo el área, pero la tienes concentrada en un área más chica, es un problema. Entonces, Luisa, es lo que hacemos. Eso, Félix, es lo que tratamos de hacer. Cuando iniciamos la relación con este partner, yo le decía, yo necesito que mastiques toda esa información meteorológica y me la des ya como yo la necesito. O sea, si es en precipitación en esta unidad, si geográficamente la necesito por un corregimiento, o si la necesito por una cuenca, por una cuenca. Entonces ellos hacen modelos, toman esta grilla, me convierten las unidades que yo necesito y me la entregan en un mapa, que es lo que yo sé hacer. Deme una capa y yo de ahí para adelante hago lo que yo sé, ¿no? Entonces ese es el fundamento que utilizamos, ¿vale? Bueno, Y, tenemos una Excelente. misión. sí, Julio, sí, creo. tenemos una misión. Sí, sí. Tenemos una misión de estaciones meteorológicas y data convertida a los archivos para los análisis. Yo creo que Carla por ahí también nos mencionó que a lo mejor había la obligación de reportar datos con el nuevo reglamento. Sí, hay Pues un sí, tema adelante, también Carlos, por favor. que es interesante, que el tema de benchmark definitivamente que requiere una gran cantidad de edificios. O sea, para poder hacer un benchmark hay que tener edificios o instalaciones y agruparlos con sus distintas características. Entonces, eso, Panamá en realidad es pequeño, no debería ser tan difícil hacerlo, pero no se ha logrado recopilar la data. Sin embargo, una fuente interesante de data que hay ahora que explorar es la que, sobre todo para el sector comercial, es la que tiene la Secretaría de Energía con los administradores de energía de las instituciones del Estado. O sea, todas las instituciones del Estado están reportando desde 2017, desde la ley URE, lo que están en sus consumos
los tipos de facilidades y demás. Ahí hay una fuente importante de datos para el sector privado que una vez que se logre colocar como datos abiertos, podamos comparar entonces cómo están los consumos. El Panama Green Building Council en su momento ha realizado 2 proyectos de monitoreo residencial, tomando muestreos de residencias con sus artefactos, sus tamaños, sus localidades y sus consumos, para ver cómo era ese benchmark en el sector residencial, y ha estado pensando también en un monitoreo comercial, en una muestra comercial para complementar el benchmark, pero aún eso está en proceso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Sé que nos extendimos media hora de lo previsto, pero la audiencia se quedó pegada atendiendo a la valiosa información y con ganas de escuchar más seguro. Gracias a la valiosa información que ustedes nos compartieron. De verdad, muy agradecido. Gracias. En el nombre del Comité de Energía, en el nombre del Comité de Bienes Raíces y Construcción, de Oscar y el mío y Ancham, muchísimas gracias nuevamente por su contribución. Me despido agradeciéndole a nuestros patrocinadores, como de costumbre, por todo su apoyo. Chevron, First Quantum, Johnson & Johnson, KPMG, AES Panamá, Panamá Canal Railway, Big Bang, Argos, Ricardo Pérez, Banco La FICE, Global Bank, 3M y MIT. Lo esperamos ver en la próxima reunión de los comités de energía y el Comité de Bienes Raíces y Construcción.